Gracias a Dios por este día. Estábamos cantando Cúbreme, con tu amor rodéame. Y antes estábamos cantando acerca de ser llenos del Espíritu de Dios. Y creo que eso es lo que necesitamos, que el Señor nos cubra, nos llene de su Espíritu, para que nosotros verdaderamente seamos discípulos del Señor. El tema de hoy es la misión del discípulo. Y hay mucho que hablar acerca de los discípulos. Nuestra congregación se llama Centro Discipular y tenemos, al final tocaré un poco acerca de la visión y misión de la iglesia, pero yo quiero que veamos cuál era esa misión con la cual los discípulos fueron llamados para seguir a Jesús. Primeramente fue para estar con Él, y esto es innegable, para tener tiempo con Él a solas, para caminar con Él. Y nos dice Marcos capítulo 6, verso 7 de la siguiente manera: después llamó a los 12, a estos de entre la multitud, de entre muchos discípulos, porque no solamente eran 12, habían muchos discípulos. En otra ocasión o posteriormente va a mandar a 70, pero de todos estos discípulos llamó a 12. Y dice en el verso 7: y comenzó a enviarlos de dos en dos, para que no fuesen solos, para que se apoyaran, para que se cuidaran. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vuelvo a leer: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Este es el llamado de esos 12, y este debe ser el llamado para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendición, por ese tiempo en el que nos permites abrir tu palabra. Añade bendición a esa palabra que ya es bendita, porque al entenderla nosotros también será un alimento, será algo que podamos digerir, será algo agradable a nuestra vida, pero también será un reto y será un llamado de atención, será una exhortación a nuestra vida. Padre, pedimos que verdaderamente como discípulos tuyos podamos conocer esta misión por la cual nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Quiero primero iniciar dando unas definiciones, hablando de la misión, porque estamos hablando de la misión de los discípulos. Y la palabra misión habla acerca de un trabajo o un encargo que se le que se le delega a una persona y que debe cumplir. O sea, esa es la misión. Algo que alguien le encarga a otra persona y que debe realizarlo o cumplirlo. Y hablemos de los discípulos. Nosotros somos discípulos, estos 12 son discípulos, y un discípulo es una persona que está aprendiendo o que ha aprendido una doctrina o un arte, pero que está bajo la dirección o bajo la tutela de un maestro. Ese es un discípulo. Y un discípulo en nuestro español proviene de una palabra latina que es discípulos, y quiere decir también aprender, conocer. Nos habla acerca de un alumno, y también nos habla acerca de alguien que ha aprendido y que ahora es capaz de enseñar. Por ejemplo, de esa misma palabra o raíz viene doctor, doctrina, dogma, son las mismas raíces. Entonces, el discípulo ha aprendido, y esto es lo que ahora tiene en su vida. Y vamos al capítulo 6, verso 1, y yo quisiera ver primero cómo Jesús está predicando el evangelio y está enseñando a esos discípulos. Dice en el capítulo 6, verso 1: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Siguen al maestro, siguen a Jesús. En este caso, nuestro lema es discípulos haciendo discípulos. ¿De quién? De Jesús. Para que sigan a Jesús, no para que nos sigan a nosotros. Para que sigan a Jesús, no para que sigan una doctrina humana o una iglesia. Para que sigan a Jesús. De hecho, Jesús va y regresa a su tierra, y los discípulos van con él. Donde quiera que va el maestro, los discípulos le acompañan. Los discípulos siguen a Jesús donde quiera que él va. Y quiero dejar 3 puntos claros acerca de los discípulos. Bueno, un discípulo debe tener la disposición de aprender, porque para eso se acerca al maestro.
Si nosotros venimos aquí es para aprender la palabra de Dios. Si nos acercamos cada día a meditar la palabra de Dios es para aprender de Jesús y para tener su enseñanza presente. Primero, entonces, ese discípulo debe estar dispuesto a aprender del maestro. El discípulo está bajo la dirección de un maestro. No hace lo que él quiere, sino lo que el maestro le indica. Ahora, para que haya esta relación, debe haber un discípulo y un maestro. Si no, no existe discípulo. Debe existir el maestro. Y una cosa más, otro punto más en esta relación de discípulo-maestro es que debe haber una enseñanza a transmitirse. Si el maestro no está transmitiendo una enseñanza, si el maestro no está formando, porque no solamente es dar información, sino en el caso de Jesús y de cualquier verdadero maestro es formar el carácter, formar el conocimiento. Y en el caso de Jesús, ¿qué hacía? Llamaba a aquellos que habían nacido en el reino de nuevo. Él está formando en el reino de Dios. Entonces debe haber un discípulo, un maestro y una enseñanza que se va a compartir en esta relación. Y también cuando Él los llama, tiene un propósito, un objetivo claro, y esta es la misión del discípulo. Dice en el capítulo 6, verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús los llama con el propósito de enviarlos. Bien, estuvieron con Él, aprenden, caminan con Él, pero al mismo tiempo estos discípulos, ¿qué están haciendo? Enseñar, predicar, llevar las buenas nuevas de salvación. Alguno dirá, yo conozco poco. Sí, pero hay otros que conocen menos y hay otros que conocen más. Pero en este mismo proceso Jesús nos está enseñando, nos está llamando y vamos predicando el evangelio, vamos alcanzando a aquellos que aún no conocen al Señor. Dice Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, que es base también de nuestra confesión de fe como iglesia, aunque lo tenemos resumido en discípulos haciendo discípulos de Jesús. Pero Mateo 28, verso 18 es conocido como la gran comisión. Jesús llama a estos 12 y los envía a predicar. Y en Mateo 28 es cuando Jesús asciende y ya Él no va a estar con sus discípulos y les delega esta misión. Cuando Él estuvo con ellos 3 años y un poco más, Él estaba, les enseñaba, les corregía, les aclaraba las parábolas, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para sanar, a veces los regañaba. Pero ahora que Jesús no va a estar presente, Él en Juan ha dicho que ha dado su Espíritu Santo, pero la misión que les deja es muy clara. Verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el rey porque tengo autoridad donde, en cielo y tierra. Toda autoridad la tengo yo. Y con esa autoridad que tengo, dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No se queden allí donde están, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Algunos quieren ir a China, a la India, a hacer discípulos, está bien. Pero ¿qué pasa de los que están en tu casa? De tu familia, de los que están a tus vecinos, tus conocidos. A veces antes de ir a la India, tenemos mucho trabajo en nuestra casa. Tenemos mucho trabajo con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la misión. Y al hacer discípulos, ¿qué deben hacer también? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el símbolo del judío para el bautismo era entrar a esa fe, a esa nueva fe. Por eso a Juan el Bautista y luego a Jesús los están condenando porque dice, ¿cómo es que están bautizando? Era referente al rito del lavamiento, de la purificación. ¿Cómo es que ellos están purificando para una nueva enseñanza, para una nueva doctrina? El nuevo maestro o el maestro que enseñaba una doctrina diferente hacía que sus discípulos se bautizaran. Entonces cuando aquí Jesús está diciendo vayan y hagan discípulos y bautícenos, está diciendo hacer discípulos es, como vimos antes, transmitirle la doctrina, la enseñanza, formar en ellos no solamente el conocimiento, sino el carácter de Cristo. ¿Y qué deben hacer? Bautizarlos, que ellos tengan ese compromiso, que sean parte de ese pacto y de esa nueva enseñanza. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no queda allí. Posteriormente
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, no van a dejar de enseñar. Ya los discipularon, se bautizaron, pero ustedes continúen enseñando, porque yo tengo toda la autoridad y todo el poder, y en ese proceso yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es la misión que Jesús claramente dejó a sus discípulos y que muchas iglesias hemos tomado. Pero para cumplir esta misión, dice en el capítulo 6 de Marcos, verso 7, llamó a 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así como Jesús en Mateo 4, Él vence a Satanás con la palabra, viviendo la palabra, le da autoridad a los discípulos para que la palabra que ellos hablen también tenga esa victoria. Así como Jesús no se dejó mover por la tentación, quiere que sus discípulos no se dejen mover por esa tentación. Así como Jesús ató al hombre fuerte que vimos hace una semana, ató al hombre fuerte mostrando que ha llegado el reino de Dios y el reino de Satanás o de las tinieblas ha sido destruido. Al enviar a sus discípulos a predicar del reino de Dios, que está diciendo, lleven ustedes ese reino que es para todos los que escuchan, y anuncien buenas noticias, que el reino de las tinieblas ha sido destruido, que ahora pueden entrar al reino de Dios. Entonces Jesús está llamando a esos discípulos con esa misión. De esta manera van a cumplir también la misión. Yo les he dado autoridad sobre espíritus inmundos, sobre el enemigo. Nadie les podrá hacer frente, nada los va a poder dañar. Y pensamos, bueno, nada, pero si fueron muertos, fueron perseguidos, o a veces somos perseguidos o despreciados por causa de Cristo. Pero lo que está diciendo es, el reino de las tinieblas no va a poder destruir este reino eterno. No va a poder hacer frente, aún se oponga. El reino de las tinieblas ya ha sido destruido, y el reino de la luz, el reino de Jesucristo, va a ir creciendo día a día. No vemos que esto esté pasando, pero también tenemos que preguntarnos si estamos cumpliendo la misión que Jesús nos dejó. En ocasiones, en vez de influir en el mundo, estamos siendo influidos por el mundo. En vez de pararnos en ese lugar y proclamar el reino de Dios, nos estamos dejando llevar por las costumbres, el hablar, por los deseos que el mundo tiene, y estamos siguiendo ese reino, al cual Romanos 12, 1 y 2 dice que no se amolden al modelo de este mundo, sino transfórmense, renuévense cada día. El mundo tiene que ser impactado por el reino de Dios, no nosotros por el reino de las tinieblas. Ahora les manda en ese reino, tienen autoridad sobre espíritus inmundos, pero del verso 8 en adelante, el 9 les dice, no lleven, calcen solo sandalias y no vistan 2 túnicas. Y en el verso 11 dice, si en algún lugar no lo reciben ni oyen, salgan de allí y sacudan el polvo debajo de sus pies. Lo que está diciendo, ahora como discípulos tienen una misión, pero no crean que es para hacerse ricos, no crean que es para llevar muchas provisiones. Somos extranjeros, somos peregrinos, nuestro viaje es ligero. No sé si han visto a los mochileros que van luego viajando de lugar en lugar, o a veces en una bicicleta, y empiezan a avanzar. No llevan nada al principio, una pequeña mochila. Luego se dan cuenta que necesitan más cosas, y en el camino ya traen un sleeping bag bien grande, ¿no? Una bolsa, perdón, de dormir, y muchas cosas, ¿no? Bien grandes. Y después cambian la bicicleta porque ya esa que llevaban no es tan fuerte, necesitan una más fuerte. Y después dicen, seguimos nuestro camino, para el siguiente mejor nos traemos una combi donde podemos dormir y llevar cosas. Y después ya van en caravana porque necesitan llevar más cosas. Estoy hablando de gente que va viajando. Pero llega un momento en que se cansa de viajar.
se establece en un lugar y empieza a poner su casa, y ya después tiene muchas cosas, no se quiere mover, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Pero la vida cristiana no es así, no es un viaje de turista e ir conociendo y vamos trayendo cosas y recuerdos. No, la vida cristiana, la misión del discípulo es ser peregrino y extranjero en esta tierra. No quiere decir que no trabajemos, no nos preparemos. No, sí tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos, pero no lleves dos túnicas. No pienses en amontonar cosas. Piensa que nuestra vida es pasajera. Que lo que nos dé sea para suplir nuestras necesidades, para suplir la necesidad tal vez de alguien necesitado, alguien que está en problemas, pero que sepamos que nuestra vida es pasajera. Y mientras vamos, predicamos el evangelio. Algunos pensarán, es que ese es un evangelio de pobreza o mediocridad. No, hermano. De hecho, durante toda la Edad Media se detuvo mucho el avance de la economía, ciencia y muchas cosas. Pero los cristianos, los verdaderos cristianos, iban a muchos lugares y eran comerciantes. Tenían iniciativa, iban trabajando, pero mientras trabajaban llevaban el evangelio. No estamos hablando de un evangelio de mediocridad ni de pobreza, no, sino que nuestro corazón y nuestra vida no se afanen ni se enganche con las cosas de este mundo. Esa no es nuestra misión, no es hacer muchas cosas. Y qué bueno si el Señor te da riquezas, pero que eso sea para proclamar el reino de Dios. Y dice que en cualquier lugar donde entren, que posen allí, pero si no reciben el evangelio, que continúen. Nos habla también que aunque tienen la misión, Jesús va a estar con ellos, el Espíritu Santo va a estar con ellos, les ha dado autoridad sobre espíritus inmundos, va a haber oposición. No en todos lados van a recibir el evangelio, muchos lo van a rechazar. ¿Y qué dice Jesús? ¿Se deben desanimar por eso? Salgan, continúen. El evangelio del reino de Dios debe crecer como esa semilla de mostaza. Dice en el capítulo 6, verso 12, ¿cuál es la misión o qué estaban haciendo los discípulos? Y saliendo, lean conmigo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Este es el mensaje que esos discípulos deben llevar. Esa es la misión. No van a predicar, no van a enseñar otra cosa, que los hombres se arrepientan de sus pecados. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué manda Jesús a predicar a sus discípulos? Saliendo, ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen para poder entrar en el reino de Dios. Esa es nuestra misión. Dice, saliendo entonces predicaban arrepentimiento. Segunda cosa, en el verso 13, dice, y echaban fuera demonios. Porque cuando predicamos, ¿qué palabra es la que estamos predicando? ¿La nuestra o la de Jesús? Y donde llegaba Jesús, ¿qué hacía con los demonios? Los reprendía y los echaba fuera. Los demonios decían, no nos atormentes. Cuando el evangelio llega, aún el reino de las tinieblas tiene que irse de ese lugar. En el mismo verso 13 dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y yo quiero que esas tres cosas que hemos visto aquí, uno, predicaban arrepentimiento, echaban fuera demonios, ungían y sanaban enfermos. ¿Quién hacía esto? Jesús. ¿Y ahora quién lo está haciendo? Los discípulos. Podríamos resumir el tema de hoy como la misión de los discípulos es hacer lo mismo que Jesús hacía. Predicar lo mismo que Jesús predicaba. Pero aquí va el tercer punto, que yo creo que es el reto para nosotros. La misión del discípulo es vivir como Jesús vivía. Y yo creo que es lo que a veces no queremos. Queremos predicar lo que Jesús predicaba. Queremos echar fuera demonios, queremos sanar como Jesús, pero no queremos vivir como Jesús. Por eso Jesús dice, no lleven dos túnicas, no lleven su bolsa de dinero. No quiere decir que no lleve dinero para el viaje o las cosas, que no se prepare, sí, pero quiere decir no amontones, no es para ti.
Esta era la misión que Jesús le dio a sus discípulos. Y yendo, prediquen, hagan discípulos a todas las naciones. Yo les enseño a ustedes, 12, y ustedes ¿a quiénes van a enseñar? A los otros. ¿Y qué van a enseñar? Lo mismo que yo les estoy enseñando. Y esta es nuestra misión, hermanos, como creyentes, como discípulos de Jesús. Como Cristo hacía, nosotros hacemos. Lo que Cristo enseñaba, nosotros enseñamos. Como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y obedeció al Padre, así tenemos que vivir nosotros. Y en el verso 30 del capítulo 6, cuando ellos regresan de la misión a la que los ha enviado, dice en el verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, lea conmigo, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Regresan y le dicen a su maestro, esto hicimos. No son llaneros solitarios, llaneros solititos, que se gobiernan a sí mismos, que hacen lo que quieren. Vienen con su maestro, con Jesús, y le dice, hay un orden. Están entregando cuentas, buenas cuentas, a su maestro. Y le dice, maestro, fuimos a tales lugares y predicamos esto. Y de hecho, cada vez que venían, cuando regresan también los 70, dicen, maestro, aún los demonios se nos sujetan. Y venían muy contentos. ¿Y qué les dijo Jesús? No se gocen de que los demonios se sujeten. Gócense de que su nombre esté escrito en los cielos. Hermano, tenemos una misión, la cumplimos. Pero el gozo debe ser que ya somos salvos, que Jesús nos salvó. Y por gratitud predicamos. No porque nos fue impuesto algo que tenemos que obedecer a fuerza. Es porque amamos a nuestro maestro que nos llamó y ahora predicamos. Dice en el verso 31, mire cómo el maestro también se preocupa por esos buenos discípulos. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No sé si a alguien le ha pasado esto, sobre todo predicando. En ocasiones que salíamos a predicar o a cantar o programas de niños, etcétera, que salíamos a otros lados, y esto es cierto, a veces no nos daba tiempo ni de comer, ni de dormir o medio dormir. Recuerdo una ocasión, no sé si mi esposa se acuerda si fue con nosotros esa vez o no, pero íbamos, creo que por Campeche. Habíamos viajado ya mucho, íbamos en la noche, íbamos creo que 3 vehículos a la península y estábamos tan cansados, pero no teníamos dinero. Teníamos el dinero suficiente solamente para gasolina, casetas y comida. Pero estábamos tan cansados que dijimos, vamos a dormir un rato en los coches, pero hacía mucho calor. Pero ustedes se imaginan ese calor de abril, mayo, allá en la península. Entonces cargamos gasolina en una gasolinera y habían unos tanques, así unas cisternas donde creo que almacenan o quién sabe qué había allí, ¿no? Pero había unos tanques que nos empezamos a sentar en la camioneta, en los coches y en esas piletas que estaban ahí tapadas, y nos empezó a ganar el sueño, que algunos se quedaron dormidos allí en las piletas, al aire libre. Hay ocasiones en que por llevar el evangelio pasa esto. Otra ocasión veníamos de Monterrey y o comíamos o poníamos gasolina, una de dos. Si no poníamos gasolina, no regresábamos hasta acá. Y si no comíamos, pues íbamos a tener hambre. Pero pasamos a un restaurante y éramos como 17 personas. Y pidieron los muchachos y el hermano que iba con nosotros dirigiendo que nos hicieran un descuento en la comida. No pedimos refresco porque era buffet, no pedimos refresco porque el refresco era un costo extra. Bueno, y estábamos allí y una persona le preguntó a los muchachos que qué hacían. Y ya sacaron fotos, etcétera, y empezaron a
a decir que trabajábamos con niños, que también cantábamos, que predicábamos la palabra de Dios. Y esa persona le empezó a pedir globos, hacían ellos globoflexia, le empezó a pedir globos. Y dijeron los muchachos, los payasos, eran payasos, bueno, nos va a hacer un descuento, nos va a comprar el globo y nos va a hacer un descuento, ¿no? Y comimos 17 personas, hermano, 17 personas. Y luego la persona que estaba allí dice, no, pues llévenle refrescos a las mesas donde estábamos. Y nosotros, bueno, pues ya nos los trajeron, a ver qué Dios dice. Y comimos. Y al final el hermano pregunta, ¿cuánto va a ser? Y la persona esta dice, no, solo firmen unas fotos para el cumpleaños de mi hija, que es mañana, una niña, y los globos son para ella. Dice, ya vi lo que hacen, es gratis. Y no nos cobró nada. Nosotros solamente pensábamos, bueno, nos va a descontar algo. No nos cobró nada. Y pudimos llegar hasta la Ciudad de México. Dios ha guardado nuestra vida en todo momento. Y han sido años, pero ha sido una bendición servir al Señor. Cuando ha habido una dificultad, Dios no ha estado contigo. Dios no te deja y abre puertas. Pero en ocasiones permite que pasemos por esas pruebas para enseñarnos también, para formar nuestro carácter, porque no siempre va a ser fácil. A veces nos van a rechazar. ¿Y qué hace Jesús? Cuida de sus hijos en todo momento. Aquí cuando los discípulos regresaron cansados, dice, vengan aparte a descansar, porque ni siquiera podían comer. Vengan a descansar. Nos da una misión, nos da autoridad espiritual, nos ha enseñado cómo hacer, ha prometido estar con nosotros y además cuida de nosotros, nos guarda. No es una misión que nos envió y no nos cuida. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Dijo en el verso 32, dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero si usted sigue con la narración va a decir que hasta allá los fueron a buscar. Donde quiera que vayamos, allí van a ir. Recuerdo que mi esposa decía no sé si hace un año, hace como 2 años. No es cierto, hermanos, ya fue la pandemia 2 años. Entonces fue antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. Me decía, íbamos a ir a visitar a la familia a Chiapas. Y dice, no le digas a nadie que vas a Chiapas. ¿Por qué? Porque si les dices que vas, los pastores te van a programar para que vayas a sus iglesias todos los días y ya no vas a descansar ningún día. Y bueno, sí, así pasaba, ¿no? Pero a donde quiera que vayamos, si hay necesidad de compartir la palabra de Dios, Dios va a abrir puertas y Él va a cuidar de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 14. También Jesús va a ser muy, ¿cómo decir? No sé si pone condiciones o va a ser muy exigente con aquellos que quieren ser sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús, hermanos? A ver, levante la mano. Y si estamos aquí es porque somos discípulos de Jesús. No quiere decir que usted sea pastor o predicador, pero usted es discípulo de Jesús. Fue llamado por Jesús, tiene esa misión y donde quiera que usted va, predica la palabra de Dios. Y a veces, aunque usted no hable, lo ven y dicen, usted es cristiano. Usted es diferente porque es discípulo de Jesús. Dice Lucas 14, verso 25 en adelante. Mire, ¿quiénes pueden ser sus discípulos? ¿Quiénes deben llevar esta misión o deben cumplir esta misión? ¿Por qué a veces no se ha cumplido esa misión? Porque el discípulo no está realizando o no está cumpliendo con ese requisito que el Señor pide. Dice en el verso 25, grandes multitudes iban con él, muchos le seguían, como muchos oyen. Y viéndole les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, lea conmigo, no puede ser mi discípulo. O sea, el discípulo es aquel que ha renunciado completamente a todo. Y algunos dicen, ya por eso me fui a vivir a la montaña. No está hablando de eso. No está hablando de despreciar a la madre, al padre o a la esposa. No está hablando de eso. Está diciendo, la palabra que utiliza ahí es miseo. De hecho en inglés es mis, ¿no? Como extrañar. De esta palabra en griego que es miseo o misos, que quiere decir que ame menos.
Tú tienes que amar menos hasta tu propia vida que a mí. No puedes comparar el amor a mí con el amor a ti mismo o el amor a los demás. No está diciendo que descuides, que rechaces o que odies, sino en la raíz original está diciendo: tienes que amar menos todas las cosas que a mí. Solamente así puedes ser mi discípulo, ¿o no, hermanos? Porque a veces vienen dificultades a nuestra vida como discípulos. Verso 27 del mismo capítulo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, el que no sigue el mismo camino de la cruz. El camino de la cruz es la vida de negación. El camino de la cruz es el camino de la obediencia al Padre. Y el camino de la cruz también es el camino del sufrimiento para vida. El que no está dispuesto a pasar por esto no puede ser mi discípulo. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Siempre pensamos en planes, debo planear, y está bien. Pero aquí está diciendo: ¿quién quiere ser mi discípulo? Y no se pone antes a ver lo que implica ser un discípulo de Jesús. ¿Quién quiere ser mi discípulo y no antes piensa lo que debe negar en su vida? ¿Quién quiere ser o quién ahora es mi discípulo y no se pone a pensar todo lo que tiene que dejar? Que ya es tiempo, ya basta el tiempo pasado, dice Pablo, para hacer lo que le agradaba a los gentiles. Ahora es tiempo para vivir como discípulos de Jesús. Amén. ¿O hay del hermano que no vino? Sí, ¿verdad? Del hermano que no vino. Eso es para nosotros, hermano. Si queremos realmente ser discípulos de Jesús, debemos estar dispuestos a renunciar a todo por seguir a Jesús. ¿Se acuerda del reino de Dios? Es semejante a una perla de gran precio que un hombre descubre y va y vende todo lo que tiene para adquirir esa perla. Es como el tesoro que estaba en un terreno, y entonces el hombre va y vende todo lo que tiene para conseguir ese terreno porque sabe que hay un tesoro. Hay un hombre que quiere comprar una perla, una semejanza del reino. Y entonces se enamora de eso y le dice al dueño: véndeme esa perla. Y le dice: dame lo que tienes. ¿Cuánto tienes? Pues tengo 100,000 en el banco. No, ya quisiera, ¿verdad? Tengo 100,000 pesos en el banco. Entonces eso es mío. Pero ¿cómo me vas a quitar los 100,000 pesos? Entonces, ¿con qué voy a pagar el mantenimiento de la casa? Tienes una casa. Eso también es mío, si quieres esa perla. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que viva en el auto? Tienes un auto. También eso es mío, si quieres esa perla. Oye, pero entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ir al trabajo? Tienes un trabajo. Eso también es mío. ¿Y con qué voy a mantener a mi familia? Tienes familia. También es mío. Si quieres esta perla, también es mío. Entonces, ¿quieres que me quede solo? Entonces te perteneces a ti mismo. Tú también tienes que ser mío si quieres esto. Y el reino de Dios es así. A veces tenemos reservas para el Señor. Te doy esto, te doy el otro. Pero para ser discípulo de Jesús tenemos que ser capaces de entregar todo. Ojo, cuidado. No estoy hablando de esas enseñanzas de la prosperidad que dicen trae todo para que Dios te dé. No estoy hablando de eso. Sino estoy hablando de que el reino de Dios, el gobierno de Dios, el ser discípulo implica que todo lo que tengo, todo lo que soy, es para el Señor y sirve para predicar el nombre de Dios. Capítulo 8, verso 31 de Marcos. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Ahora sí, vamos a Marcos, nuevamente, Marcos, capítulo 8. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y el siguiente verso nos va a decir que esto les decía claramente, pero Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Mire, cuando nosotros conocemos el plan de Dios, por eso le dije antes, debemos planear bien. Cuando conocemos lo que implica seguir a Jesús, es ir a la cruz, es ir a la muerte, es lo que Jesús pasó, tal vez nosotros lo pasemos, entonces decimos, no, Señor, eso no conviene mucho, no me agrada mucho, y hasta tratamos de corregir al Señor. Y entonces le dice Jesús: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿Cuántas ocasiones nosotros estamos siendo estorbo para que el Señor cumpla su propósito en nosotros? Regresemos a Marcos 6. Cuando Jesús les decía: vengan ustedes aparte, descansen, descansen. Y en ocasiones mucha gente quiere seguir a Jesús, mucha gente quiere estar con el Señor, pero pocos están dispuestos a negarse a sí mismo. También Jesús dice que entre los judíos había quienes habían creído en él en Juan, y le dice: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Para cumplir la misión necesitamos nosotros permanecer, no ser hombres o mujeres de doble ánimo. Amén. No es que ahora estoy de buen ánimo y luego no. La gente lo seguía hasta el otro lado del mar, en la barca, a donde iba. Pasaron hambre, ya tienen todo el día, tienen 2 días y seguían escuchando. A veces decimos: ay, tan lejos que está ir a la iglesia, ¿no? Hoy no voy. ¿Cómo decimos que somos discípulos de Jesús? No es un reclamo, hermanos, es para que pensemos. Somos llamados con una misión, somos llamados para ser discípulos. Debemos comportarnos como esos discípulos que fueron enviados por Jesús. Quiero tocar finalmente 3 puntos. Nosotros como iglesia Centro Discipular, esta congregación, tal vez los hermanos que nos están escuchando. 1, ¿cuál es nuestra misión como congregación aquí en la Ciudad de México, en Gustavo Madero, o donde nos encontramos de diferentes alcaldías? Hacer de cada creyente en esta congregación un discípulo de Cristo Jesús. Por eso el tema también que nos está hablando Marcos: que tengan una comunión real con Dios, que crezcan en su conocimiento cada día, que crezcan conociendo a Jesús. ¿Cuál es nuestra visión? Si los discípulos donde quiera que iban predicaban, Jesús iba con ellos y la gente le seguía, eran echados fuera los demonios, eran sanados, pero sobre todo mucha gente reconocía el reino de Dios, iban y bautizaban a aquellos que habían recibido a Jesús. ¿Cuál es nuestra visión? Ser una iglesia que forme discípulos de Jesús, nacidos de nuevo, pero que impacten a la comunidad donde se encuentran, que impactes a donde te encuentres. Entonces, hermanos, como propósito de la iglesia, no es que esta iglesia sea la única, no es que el que llegue aquí es salvo porque está aquí, sino que tampoco es que yo esté predicando todos los días, sino es que este sea un lugar de capacitación donde los discípulos puedan madurar y luego multiplicarse y salir e ir y hacer nuevos discípulos. Esto nos enseñó Jesús, lo hizo con sus discípulos. Esto lo he aprendido yo, esto lo tengo que enseñar a usted. ¿Y usted qué tiene que hacer? Lo mismo. Vaya y haga nuevos discípulos del Señor. Viva como discípulo. Sepa que Jesús está con usted. Sepa que le ha dado autoridad sobre espíritus inmundos. Sepa que Él le hace descansar. Pero sepa también que Él requiere de usted que entregue completamente toda su vida, que se niegue a usted mismo para ser discípulo de Jesús. Vamos a orar en este momento. Señor, que puedas cumplir tú en nosotros esa misión para la cual nos has llamado. No es fácil, eso lo sabemos, pero también es un privilegio poder
ser impactados por tu Espíritu, pero impactar también este mundo. A partir de hoy queremos vivir como esos discípulos. Tal vez cada uno en su casa. ¿Por qué? Porque allí está con sus hijos como ama de casa. O como estudiante, está en la escuela, en la primaria, en el kinder, en la universidad. O está en su trabajo con sus compañeros. O está en la comunidad con sus vecinos. O como profesor con sus alumnos. O como profesionista con sus compañeros. O aún si tiene algún puesto de autoridad en gobierno, tiene una responsabilidad con la sociedad, pero antes una responsabilidad contigo, que donde estemos podamos ser luz, podamos cumplir la misión para la cual nos has llamado. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga y hermanos, que podamos vivir como discípulos de Jesús. Amén.